Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, al libro de Mateo capítulo 9, el libro de Mateo capítulo 9, versículo 35, 36, Mateo capítulo 9, versículo 35 en adelante, Mateo capítulo 9, versículo 35 en adelante. Vamos a ver el mensaje en esta noche, hermanos, Mateo capítulo 9, versículo 35 en adelante. ¿Sí lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios: recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Verso 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Versículo 37, entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, ¿y qué dice la palabra de Dios, hermano? Mas los obreros son pocos. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Hay pocos obreros. ¿Listo? En eso nos vamos a concentrarnos, hermano. Este es el título del mensaje. Hay pocos obreros. Entonces, otra vez leamos por favor el versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Verso 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, hermanos, quisiera compartirte en esta oportunidad un mensaje que vamos a sacar de la palabra de Dios. Hay pocos obreros, hay pocos obreros. Una de las razones por las cuales no alcanzamos con el evangelio a todo el mundo es porque no hay muchos obreros, hay pocos obreros, hay demanda de obreros, de misioneros, para que puedan ir a todas partes del mundo y compartir el evangelio. Esa es una realidad, hermanos, que no podemos ignorarla. Hay pocos obreros. Jesús estaba recorriendo todas las ciudades y todas las aldeas, estaba enseñando en las sinagogas, en todo lugar, predicando el reino. Cuando él dice recorría todas las ciudades y las aldeas, ha recorrido muchas ciudades, ha recorrido muchas aldeas. Ha ido a una, ha ido a otra, ha ido a esta, a la otra, al otro pueblo, al otro pueblo, a la otra aldea. Entonces, él ha predicado el evangelio en todas partes, ha sanado enfermos y todo eso. Y él dice, después regresa quizás en la noche al ver las multitudes, al haber visto todas estas personas, tuvo compasión de ellas, dice la palabra de Dios, porque las veía como ovejas desamparadas, como ovejas dispersas, como ovejas dolidas, cansadas, agotadas, agobiadas por el pecado, por la traición, por tantas cosas, duras situaciones veía, y a Jesús se le conmovió todo eso. Él dice, yo vio las multitudes y tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, porque estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Y qué es lo primero que Jesús piensa, hermanos? Él primero, tiene compasión y no se queda ahí. Él tiene compasión, él dice, son ovejas desamparadas, son ovejas dispersas. Toda esa gente que yo he visitado hoy, las aldeas, las ciudades, matrimonios destruidos, huérfanos, golpes, violaciones, ¿verdad? Adoran ídolos, acá están matando a sus hijos para sus ídolos, están ciegos, están entenebrecidos, hacen cosas increíbles, y dice, y él, lo que hay en el corazón de Jesús es compasión, lo que hay en el corazón de Jesús es dolor, ¿verdad?, por las personas, y él dice, son como ovejas desamparadas, no hay nadie quien les guíe, no hay nadie quien les ayude, no hay nadie quien les pueda decir la verdad, que solo hay un Cristo que les puede salvar, que hay un Cristo que puede cambiar sus vidas, que hay un Cristo que puede hacer la diferencia en sus vidas, que hay un Cristo que puede ayudar en su matrimonio, a sus hijos, puede cambiar a su hijo, y no hay nadie quien les diga estas cosas. Y mira lo que dice en el versículo 37, lo primero que piensa, entonces dijo a los discípulos, a la verdad la mies es mucha, ¿qué dice de ahí? Mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué es lo primero que piensa Jesús después de esto? Necesitamos obreros. O sea, él vio las multitudes, ¿y qué es lo primero que piensa Jesús, hermano? En obreros. Necesitamos obreros para estas personas. Necesitamos a obreros para estas ciudades, necesitamos obreros para todas estas aldeas. Entonces, hay pocos obreros. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por este día. Bendito Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a entender tu mensaje. Ayúdanos a entender la palabra de Dios. Que tu Espíritu Santo obre en mi corazón, en el corazón de mis hermanos, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda obrar en esta noche, que tu palabra sea predicada, Señor, y que tú uses la palabra de Dios para tocar el corazón de nosotros los cristianos. Y hay alguien que no es salvo aún, que tu poder, Señor, pueda manifestarse también para que esa persona pueda ser salvo y conocer a Cristo como su Salvador. Bendice el mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a ver en esta noche, hermanos, hay pocos obreros, hay pocos obreros.
Por ejemplo, déjame leer esto. Salimos a la calle y vemos una fila de personas que están tratando de conseguir trabajo porque una agencia ha publicado un aviso solicitando un empleado. Hay una sola vacante, dice, ¿no? La agencia dice, necesitamos ciertos profesionales, pero hay una sola vacante. ¿Cuántos crees que se pueden presentar para esa vacante? Si es un trabajo, ¿verdad? Secular, qué sé yo, enfermería, qué sé yo, ¿verdad? Hay una vacante. ¿Cuántos se presentan, hermanos? Muchas personas, pero solamente hay para uno. Pero digamos, hay muchas personas que traen su currículo, traen, ¿verdad?, ¿no? Su experiencia, lo presentan. Entonces, pero la agencia dice, hay una sola vacante, pero ¿cuántos se presentan, hermanos? Se presentan muchísimos. Todo lo contrario es en las cosas de Dios. Todo lo contrario ocurre en la obra misionera mundial. Se produce un fenómeno exactamente inverso. Hay mucho trabajo, la mies es mucha, el trabajo es mucho. Hay numerosas vacantes, hay vacantes para todos. ¿Quieres trabajar en la obra misionera? Hay campo, todo el mundo nos está esperando. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Muy pocos obreros que se ofrezcan. Hay muy pocos obreros que se ofrezcan. Es lo contrario, un puesto de trabajo y miles se presentan. Pero cuando es en la obra misionera, Dios dice, la mies es mucha, el trabajo es mucho, las vacantes ilimitadas. ¿Quién quiere? Pocos obreros. Hay pocos obreros. Dios dice a través de las predicaciones en las iglesias del mundo, necesitamos obreros, necesitamos misioneros, hay trabajo por hacer, hay gente que necesita de un pastor, de un misionero para que les hable del evangelio. ¿Quién quiere ir? Hay trabajo, hay vacante. Entonces, hay trabajo, hay vacantes, pero no hay obreros. Y esa es la triste realidad, hermanos. Déjame decirte algunas estadísticas de misiones. Un informe del especialista David Barrett dice que hay en el mundo aproximadamente 1.898 millones que son miembros de iglesias cristianas, incluyendo a los católicos y a los ortodoxos, de los cuales 680 millones son cristianos evangélicos, ¿ya? De ese grupo, 680 millones son cristianos evangélicos. Ahora, vamos a hacer nosotros unos cálculos matemáticos. Vamos a suponer, hermanos, que solamente son 600 millones de cristianos. Ahora, vamos a hacer un cálculo matemático. Si de 100 cristianos uno fuera misionero, de estos 600 millones de cristianos, si de cada 100 cristianos uno fuera misionero, ¿cuántos misioneros habría en el mundo? 6 millones. Acá están mis datos. Ahí está, mi hijo ya escuchó entonces. 6 millones de misioneros. Mira, hermano, de 100 cristianos, uno se entregara al campo misionero, en el mundo debía de haber 6 millones de misioneros. Ya, vamos a ser un poquito más, no tan ambiciosos. De 1,000 cristianos, 2 fueran misioneros. De 1,000 cristianos, de estos 600 mil millones, de 1,000 cristianos, 2 fueran misioneros o se entregarían a la obra misionera, debería de haber 1.200.000 misioneros. 1.200.000 misioneros. Se dice que hay 100 millones de jóvenes evangélicos. Se dice que hay 100 millones de jóvenes evangélicos. Si el 1% de los jóvenes se parara, esa generación alcanzaría el mundo porque habría 1 millón de misioneros. Ahí dice, según las estadísticas, hay 100 millones de jóvenes evangélicos. Si el 1% de esos jóvenes respondieran al llamado de Dios, habría 1 millón de misioneros. Ahora, pero ¿tú sabes cuáles son los datos de cuántos misioneros existen en el mundo actualmente? Bueno, según las encuestas, según datos conocidos, el número de misioneros que están en todos los campos del mundo hoy deben estar en alrededor de 250.000 misioneros. Hay pocos obreros. Hay pocos obreros. Lo primero que piensa Jesús es, hay pocos obreros. La mies es mucha. Hay pocos obreros. Entonces, quizá ahora la pregunta es, pastor, ¿por qué hay pocos obreros? Muy buena pregunta. ¿Por qué no hay más obreros? ¿Por qué hay pocos obreros? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no hay más obreros? ¿Por qué si
si según las estadísticas hay 600 millones de cristianos, ¿por qué hay pocos obreros? Ahora, lo primero que yo quiero que usted comprenda, hermanos, es ¿quién llama al ministerio? ¿Quién llama a los obreros? Dios. Mira lo que dice, por favor. Vamos a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, por favor. El libro de Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Mira lo que dice la palabra, 26, perdón. Hechos capítulo 26. Mira lo que dice la palabra de Dios, hermano. Hechos capítulo 26. El libro de Hechos capítulo 26, verso 14. Entonces Pablo está contando aquí su testimonio de salvación y llamamiento. Hechos capítulo 26, versículo 14. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Y habiendo caído todos nosotros en tierra, Pablo estaba yendo camino a Damasco para poder apresar a los cristianos, ¿verdad? Habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas como patadas contra la aguja, ¿no? Una cosa que puntiaguda, te estás lastimando tú solo, me estás siguiendo a mí. Verso 15, yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Por qué Pablo perseguía a los cristianos? ¿Por qué Pablo hasta incluso estaba como de testigo de la muerte de Esteban y posiblemente mató a cristianos? No se sabe, pero él persiguió a cristianos. Porque Pablo no creía que ese Jesús que murió en la cruz ha resucitado. Porque Pablo decía que ese Jesús, que esos cristianos que hablan que Jesús resucitó, que es el Mesías, es falso, no es el Mesías, él no ha resucitado. Y Pablo tenía una cólera contra esos cristianos que decían: Jesús es el Mesías, el que murió en la cruz, ese es el Salvador que nos prometió el Antiguo Testamento, y él iba a resucitar. Pablo decía: están locos, estos están blasfemando el nombre de Dios, él no es el Mesías, es un impostor. Y Pablo empezó a perseguir a los cristianos, él no creía que Jesús era el Mesías, él no creía que él había resucitado. Entonces el camino a Damasco está yendo ahí, ¿verdad? Enojado, furioso, y de pronto una luz resplandeciente le tumba del caballo y él está así ciego. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y le dice: yo soy Jesús. Y tú te imaginas el impacto que hubo en la vida, que Jesús, al que yo negaba realmente, tú eras el Mesías, ha resucitado. Y él en ese momento entiende la salvación y dice: ¿qué quieres que haga ahora? Mira el cambio rotundo del apóstol Pablo en ese momento. Entendió que estaba equivocado. Señor, ¿qué quieres que haga? Corre a Damasco y se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Recuerdas? Mira lo que dice, por favor, versículo 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha aparecido a ti. Estamos en Hechos 26, 16. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Verso 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes, ¿qué dice la Biblia, hermanos, ahí? Ahora yo te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás de Dios, para que reciban por la fe que es en mí, en Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por la fe en Cristo vas a recibir perdón de pecados y vida eterna, herencia entre los santificados allá en el cielo. Solo por la fe en Jesús, hermano. Ese es el mensaje que Dios le dice a Pablo, Jesús, perdón, le dice a Pablo: vas y predica a los gentiles que están en oscuridad. Pero ¿qué dice la Biblia en el versículo 17? Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora dice te envío. ¿Quién envió a Pablo? Específicamente Jesucristo, en este contexto. ¿Quién llama a los obreros, hermano? Dios. Amén, hermanos. Dios es quien llama. Mira lo que dice, por favor, Primera de Timoteo capítulo 1. Primera de Timoteo capítulo 1, hermanos. Primera de Timoteo capítulo 1. Mira lo que dice la palabra de Dios, hermano. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 12. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermano? Doy gracias, está hablando Pablo, le escribe esta carta a su hijo Timoteo en la fe, y Pablo le está diciendo, le está contando más o menos la gracia de Dios en la vida de Pablo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. ¿Qué dice la Biblia, hermano? Poniéndome, Pablo está diciendo esto, Cristo me tuvo por fiel, poniéndome, ¿en dónde, hermanos?
en el ministerio, habiendo yo sido antes un blasfemo, un perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Yo doy gracias a Dios, a Cristo Jesús, porque Él me puso, dice, porque Él me tuvo por fiel poniéndome en donde, hermanos. ¿Quién llamó a Pablo? El Señor Jesucristo. Hechos capítulo 13, por favor. Hechos capítulo 13. Vamos al libro de Hechos capítulo 13. El libro de Hechos capítulo 13, versículo 2. Hechos capítulo 13, versículo 2. Mira lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 13, versículo 2. Libro de Hechos capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor. ¿Quiénes? Las personas que estaban en el versículo 1, a quienes, entre ellas Bernabé y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme ¿a quién? A Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Aquel Espíritu Santo está llamando ¿a quiénes, hermano? A Pablo, a Saulo y a Bernabé. Hermano, entonces hay pocos obreros. Pero ¿quién llama a los obreros? Dios. Te hago una pregunta. ¿Dios está fallando? ¿Dios ha dejado de llamar obreros? Entonces, ¿cuál es el problema? Hermano, Dios ama al mundo. Y Él no creo que ha dejado de llamar a obreros. Él no creo que ha dejado de llamar a jóvenes o adultos. Yo no sé en qué circunstancias o situación. Dios no ha dejado de llamar obreros. Él quiere que la gente sea salva. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que ninguno perezca, como dice la palabra de Dios. Y Él va a llamar obreros. Entonces, no es que Dios ha dejado, no, seguramente Dios como que está descansando y no está llamando obreros. Por eso hay pocos obreros. No, hermanos, eso no es cierto. Dios está llamando obreros. ¿Sabes cuál es el problema? No están respondiendo al llamado de Dios. Hay muchos que no están respondiendo. Quizás tú conoces, pero hay muchos cristianos que no están respondiendo al llamado de Dios. Lo han experimentado en el culto, en la iglesia, en un campamento, en un congreso, que Dios los ha llamado. Y ellos han percibido el llamado de Dios. Yo me acuerdo cuando yo fui llamado al ministerio. Yo me acuerdo, era un jovencito que no quería saber nada de Dios, 18 años más o menos. Yo me acuerdo, hermanos, bien claro, cuando yo ya estaba poco a poco, gracias a mi madre que oraba por mí, mi madre oraba por mí, mi madre oraba por mí. Nosotros estábamos en una situación difícil porque mi papá nos había abandonado, había engañado a mi mamá y se fue con otra mujer, no supo nada, no quiso saber nada. Nosotros éramos tres, ¿verdad? Mi hermana mayor, yo y mi hermana menor. Y estábamos en esas circunstancias y llegamos, gracias a Dios, a la iglesia. Ellos fueron salvos, pero yo no quería acercarme a la iglesia, no quería saber de Dios nada. A Dios gracias, mi mamá oraba. Yo le decía, mamá, así nomás, vayan ustedes, yo no quiero saber. Un joven de 14 años que pensaba que lo sabía, 15, 16, empezaba a crecer y no quería saber nada de Dios. Pero mi mamá oraba por mí. Yo le decía, mamá, no, yo voy a estudiar, yo voy a ser profesional. Mamá, al contrario, tienes que dar gracias a Dios que yo quiera estudiar, porque yo voy a ser ingeniero. Mi papá era un albañil. No sé si está bien, entienden la palabra albañil acá, que construye casas, ¿verdad? Yo voy a ser ingeniero, él va a ser mi empleado, yo voy a vengarme todo lo que las lágrimas yo te he visto llorar, mamá. Y mi mamá decía, sí, hijito, te voy a comprar una casa. No le crean eso, hermanos, ¿verdad? A sus hijos, porque eso no es cierto. Ok, ya, entonces yo le decía eso, mamá, que yo te voy a comprar una casa, un carro, yo voy a sacar la vida adelante, yo, ¿verdad? La familia, yo voy a estudiar. ¿Qué se habrá querido ese hombre? No quiere saber nada de nosotros. No importa, empezamos a trabajar. Mi mamá, sí, hijito, pero llegaron a la iglesia. Yo no iba a la iglesia, mi mamá oraba por mí para que sea salvo. Y tanta insistencia, Dios tocando mi corazón, circunstancias en mi vida que pasaban, llegué a ser salvo. Pero no solamente llegué a ser salvo, Dios me llamó al ministerio. Yo no me acuerdo ni qué predicó el pastor, ¿verdad? Como muchas veces los pastores no predicamos bien, ¿no? Okay, pero hay un versículo que me acuerdo, no me lo memoricé. Desde ese día, hace más de 10 años ya, yo me acuerdo, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Ese versículo caló mi corazón.
Yo me acuerdo, estaba postulando a la universidad. Yo era chancón, hermano, no te miento, hermano. Entro, mamá, no te preocupes, vamos a la iglesia si quieres, entro, porque entro, basta la gracia. No ingresé, hermanos. Yo me puse, ¿qué? Sí, hice bien. Fui, hermanos, averigüé, faltaban unos puntillos nada más. Entonces ahí yo me di cuenta, hermanos, como que mi corazón estaba inclinándose a la obra de Dios. No te puedo explicar, pero había un deseo grande de servir al Señor. A la primera que le dije era a mi hermana. Yo le dije, hermana, no voy a estudiar, voy a dedicarme al Señor. Yo te apoyo, pero no sé qué dirá la mamá, me decía. Vayamos a decirle. Yo le dije, mamá, voy a dedicarme al Señor. Hijito, estás bromeando. Corre, no a dormir, estás mal. Vaya, ¿qué estás hablándome? No, mamá, sí me voy a dedicar a servir al Señor. Yo me acuerdo el día que salí de mi casa. No me acuerdo la fecha, pero yo, 4 de la mañana, me fui a internarme. Con mi colchón y mis cosas. Llorando. Le toqué la puerta en la noche, mamá, me estoy yendo. 18 años, ya tengo DNI, mamá, no me puedes atajar. ¿Verdad? Me voy. DNI azul, ¿no? Ya mayor de edad, 18 años. Me voy, mamá. Mi mamá llorando, hijito, ya. Qué difícil debe ser para las mamás que esta decisión tome su hijo, que tanto deseaban de repente que tenga deseaban otras cosas. Yo entiendo eso. Y yo en el taxi decía, Señor, me está sacando de mi casa, no me devuelvas otra vez. En el sentido que no visitarlo, sino yo no quiero retroceder. Gloria a Dios, hermano, han pasado de los 18 años, ya tengo 36, no he retrocedido, he querido, a veces he sido tentado, pero gracias a Dios que me ha sostenido, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Hay muchos que han recibido el llamado, hay muchos en su corazón, hombres y mujeres, a quien Dios ha tocado su corazón para que les sirvan. No es que Dios ha dejado de llamar, es que los que han recibido el llamado no están obedeciendo. Te hago una pregunta, ¿el cristiano puede, no debe, pero puede desobedecer a Dios? ¿Usted ha desobedecido a Dios alguna vez? Entonces, cristianos pueden desobedecer a Dios. En cuanto a este tema también. Entonces, una de las razones por las cuales hay pocos obreros, número 1, es porque muchos no han respondido al llamado de Dios. Muchos no han respondido al llamado de Dios. El doctor Oswald Smith, refiriéndose al hecho de que cuando alguien siente llamado a ser misionero, seguramente experimentará la oposición del enemigo. Dice, tan pronto como usted decida llegar a ser un misionero, el enemigo hará todo lo que pueda para desalentarlo. ¿Cuán cierto es eso, hermanos? Eso es cierto, hermanos. Eso es cierto. Los que han sido llamados al ministerio, están sirviendo, saben que a veces te han pasado cosas, han recibido cosas que hasta te han querido desanimar. Y una de las cosas que el diablo quería desanimarme en cuanto a yo cuando me fui, entonces yo estaba estudiando primero y segundo año y me acuerdo que mi familia, que con justa razón decían, ¿dónde está Wilber? ¿Por qué ha dejado a sus 2 hermanas y a su mamá solos? Si él es el hombre de la casa. Y eso me lo decían a mí, mis tíos, y ellos tenían razón, en cierto, una sabiduría humana, estaba bien, sí o no lo que están diciendo. Yo decía, Señor, pero si tú me has llamado, ayuda a que a mi mamá no les falte nada, a mis hermanos, porque yo trabajaba para mi seminario, yo más que no tenía más, Señor, solventa, por favor, ayuda. Y muchas veces he querido ya no regresar, he querido dejar para poder dedicarme de repente a mi familia. Ese era un desánimo que siempre había. Hermano, el enemigo va a querer desanimar. El enemigo va a querer desanimar. Número 1, entonces, hermano, ¿por qué no hay muchos obreros? ¿Por qué hay pocos obreros? Porque no han respondido al llamado. Quizás es tu caso. Tú estás sentado acá, hermano, hermana, yo no sé, y Dios ha tocado tu corazón para que tú hagas algo para Dios. Y tú quizás lo has estado haciendo y te has desanimado por X razones. No sabemos, hermano. O Dios ha dejado de llamar. No, hermanos. Dios es el que llama, hermanos. El Espíritu Santo es el que llama. Pero muchos no están haciendo caso al llamado. Otra razón por la cual, hermano, no hay obreros es porque muchos cristianos nunca han oído este llamado. Mira lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 14. Romanos capítulo 10, versículo 14. Romanos capítulo 10, versículo 14. Mira lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 14. Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán? Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Verso 15. ¿Cómo predicarán si no fueren, que dice, enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, la segunda razón por la cual yo pienso, hermanos, que no hay pocos obreros es que muchos cristianos nunca han oído este llamado. ¿Y por qué? Porque en sus iglesias
en los más de 50 domingos que tiene el año, nunca se celebró una conferencia misionera. No es el caso de su iglesia, hermano. Nunca se predicó un mensaje sobre misiones. Nunca se predicó que Dios está necesitando obreros. Nunca se predicó que necesitamos obreros para que vayan al campo misionero. Y hay muchos cristianos de buen corazón, hermanos, pero que nunca han escuchado que hay necesidad en el mundo para llevar el evangelio. No es el caso de esta iglesia, porque yo sé que acá se habla misiones, yo sé que acá dice, ¿quién quiere ir al campo misionero? ¿Quién quiere ser un obrero de Dios? Yo sé acá, hermanos, pero no somos la única iglesia. Hay miles de iglesias, millones de iglesias que no tienen este corazón. Y hay buena gente en sus iglesias, pero nunca escuchan que necesitamos obreros. Y esa es otra de las razones. Porque, hermano, Dios, para llamar, hermano, Dios usa su palabra. En ese tiempo era la palabra oída, Moisés, pero en este tiempo es la palabra escrita. Dios usa la palabra escrita para llamar a sus obreros. Una predicación, tu devocional, en un campamento, tú escuchas mensaje, palabra de Dios, y Dios te habla a través de su palabra. Entonces, hermano, y como si nadie predica su palabra en cuanto a necesitamos obreros, ¿cómo van a saber que necesitamos, que necesita obreros? Alguien dijo, tenemos lo que predicamos. Si predicamos sobre santidad, ¿qué vamos a tener como resultado? Si predicamos de un cierto esto, ¿qué vamos a tener como resultado? Eso. Si predicamos de misiones, tendremos como resultado misiones. Si predicamos sobre llamado, tendremos muchos que responderán al llamado de Dios. La segunda razón por la cual yo pienso, hermanos, que no hay obreros, número 2, es porque muchos cristianos no han oído este llamado. No se les está predicando que se necesita obreros en muchos lugares. Y por último, cualquier otro oficio u profesión, humanamente hablando, demandará menos sacrificios que ser un misionero. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 20. 2 Corintios capítulo 11, versículo 20. Mira lo que dice la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 11, versículo 20. Mira lo que dice la palabra de Dios, hermanos. 11, 20. Acá está el apóstol Pablo hablando. Pues toleráis si alguno se esclaviza. 2 Corintios capítulo 11, versículo 20. 2 Corintios capítulo 11, versículo 20. ¿Sí? Vamos al versículo 20. Pues toleráis si alguno se esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Verso 22. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también, dice Pablo, ¿no? En contra de los judaizantes. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido, lo habla normal, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 39 por 5 hermanos he recibido en azotes, Pablo. Y yo he recibido eso. Verso 25. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los de gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. Parecía su apellido, ¿verdad, Pablo? Peligro. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además, dice, y además de todo esto, dice, de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por cuántas iglesias, hermano. Imagínate que una iglesia, hermano, es una carga, y dice Pablo, porque Pablo fundó prácticamente la mayoría de las iglesias en ese mundo, en ese tiempo. Y él tenía una preocupación por cada hermano, aunque ya estaban creciendo, aunque tenían su pastor, pero Pablo decía, ¿cómo estarán? ¿Qué pasará? Por eso mandaba carta en carta a los de Corinto, estos son carnales, Señor, ayúdalos. Les mandaba su carta. Los tesalonicenses que eran 3 semanitas, nomás estuvo con ellos, hermanos, yo quiero estar con ustedes para hacer crecer su fe, pero he visto que están madurando, me pongo muy contento. Mira, Pablo se preocupaba por tanto, dice, sobre todo, se me agolpa en mi mente la preocupación de todas las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo, dice el apóstol Pablo acá. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Entonces, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Hermano, mira, Pablo, quizás no, este tiempo no es el tiempo de Pablo. Acá podemos tener libertad de expresión y podemos compartir el evangelio, hermanos, pero algunos se desaniman. No, pastor, ser misionero, dejar el país, dejar la comodidad.
quizás poder yo tener un trabajo más estable, quizás ganar un poco mejor, o quizás tener un poquito de, no, o sea, de no meterme tanta preocupación, simplemente preocuparme por mis cosas, por mi familia, y mi trabajo, listo, dedicarme a que estén bien, los educo, ya eso, pero preocuparme por otras cosas, otras personas, y de repente ir a otro lugar, cambiar de esto, y hay muchos que por esa razón no quieren obedecer al llamado. No sé cómo es acá, hermanos, pero allá se nota mucho eso. No quieren. No, ahí nomás. Yo ayudo. No, tú corre, yo te ayudo. No hay eso de yo quiero ir. Yo quiero ir, yo quiero ir. Entonces, hermano, hay pocos obreros. Hay pocos obreros. No es que Dios ha dejado de llamar, no, Dios no ha dejado de llamar, sino que los que han, varios no están respondiendo a Él. Quizás eres tú. Pastor, me acuerdo, sí, no me va a recordar que el Espíritu Santo está obrando en mi corazón y me está haciendo recordar eso. ¿Qué estás haciendo ahora? Con esto acabo, te voy a leer esto y con esto acabo. Es una carta de dos amigos que habían recibido el llamado de Dios. Querido Eduardo, ¿no? Eduardo es uno que sí estaba en el ministerio, le dice, y recibe la carta de su amigo Ricardo. Su amigo Ricardo le decía que se va a dedicar a una profesión. Y Eduardo le responde, dice, querido Eduardo, recibí tu carta con gran alegría. Y no fue poca mi sorpresa al enterarme de tu gran revelación, es decir, seguirás la carrera de derecho, considerando que pocos son los abogados cristianos y que la abogacía tiene gran necesidad de hombres de Dios. Espera seguramente que te felicite por tal revelación, sin embargo, créeme que me entristece. Yo esperaba una carrera diferente para ti y todo me hacía suponer que así sería. No olvidaré jamás aquella noche memorable en el campamento junto al mar. Quizás tú también conserves el recuerdo. Siempre tuviste inquietudes para aquello, pero aquello fue distinto. Era la noche última, concluía el fogón y en pocas horas más cada uno de nosotros estaríamos absorbidos por nuestras preocupaciones y trabajos. ¡Qué noche aquella! Dios obró con poder. El predicador habló de la evangelización del mundo, de la tarea inconclusa, de 100,000 almas que viven, luchan, sufren y mueren cada día sin Cristo y sin esperanza. Habló de doradas mieses que pacientemente esperaban porque no había quien las cosechara. Dijo que Dios necesitaba hombres que estuvieran dispuestos a dejarlo todo, que estuvieran prontos aún al sacrificio y que fueran a anunciar a Cristo. Luego de la invitación, cuando todo aparentemente concluía, 10 jóvenes, entre ellos tú y yo, respondimos al llamado. Recuerdo muy bien tus ojos enrojecidos por el llanto, tu oración entrecortada por la emoción y sollozos. Se lo prometías todo al Señor, se lo dabas todo al Maestro, vida, tiempo, talentos. Prometiste irte con Él hasta lo último de la tierra. Nosotros también lo hicimos. Ahora todo ha pasado. Sé que Carlos es médico y ejerce. Alfredo concluye ingeniería. Margarita se casó y Ana María es profesora de matemáticas. De los otros nada sé. No tengo noticias de que alguno de ellos haya hecho su solicitud para ingresar a algún seminario o instituto bíblico. Creí en ti. Durante estos 2 años oré por ti cada día. Siempre pensé que tenías todas las condiciones para ser un misionero, un siervo de Dios. Te imaginé con tu recia personalidad, tu voz sonora, tu viril estampa, clamando a Cristo a multitudes deseosas de oír. Y ahora todo se acabó. ¿Qué quieres que te diga? Tu decisión me desilusiona y me suma en profunda tristeza. Creo que al maestro también, Eduardo. Dios no necesita tantos abogados, ingenieros o médicos como hombres y mujeres que habiéndole rendido sus vidas a una entrega total, absoluta y definitiva, sean capaces de oír su voz y estén dispuestos a ir donde Él los envíe, ante la imperiosa y urgente necesidad de concluir la tarea en esta hora final. Cuando el día declina y la noche viene, créeme, Dios no necesita otra cosa que segadores, independientemente de que Él puede usar también otras profesiones. Sé que esta carta te entristecerá como me entristeció la tuya, mas espero y ruego al Señor de la mies que sirva para que reconsideres tu decisión. Todavía estás a tiempo, obedece al Señor. Recibe mi aprecio y mis mejores deseos para ti y tu futuro. Quien te ama, Ricardo, le dice a su amigo. ¿Cuántos jóvenes, hermanos, que han sido llamados, están yendo por otros caminos? Hay pocos obreros. Yo sé que es para valientes.
Yo sé que es un poquito más difícil, pero se necesita obreros. Quizás Dios te ha llamado. Dios ha puesto un deseo increíble. Pastor, ¿cómo sé que Dios me ha dado? Si tienes un deseo en tu corazón enorme de servir al Señor, que no lo puedes sacar por nada, por ahí Dios te está diciendo, dedícate a esto. Entonces, hay pocos obreros. Hay que orar por obreros. ¿Qué dijo Jesucristo después en el versículo siguiente? Rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Sería bueno que oremos por obreros, hermano, y que Dios levante obreros. ¿Estarías dispuesto si Dios llama a tu hijo? Hermano, para valientes. ¿Estarías dispuesto a ayudarlo, a apoyarlo, si Dios le llama obreros? Pedro dice, el príncipe de los pastores, ¿no? A los pastores dice, quizás acá no hay mucho valor, allá en Perú no es tanto, quizás acá yo veo que es mejor, pero hermano, el Dios del cielo valora a esos hombres, son sus obreros que están yendo a predicar el evangelio a todas partes del mundo. Necesitamos obreros, necesitamos orar por los obreros, necesitamos apoyar a esos obreros, y ustedes lo están haciendo. Gracias, hermanos, por todo. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos que necesitamos obreros. Señor, levanta más obreros. Si tú eres el que llama, llama obreros. Que tu Espíritu Santo obre en cada corazón de los cristianos. Llama siervos de Dios, pastores, misioneros, evangelistas, que vayan por el mundo, que abran iglesias, que dejen su vida que tienen para dedicarse a ti, Señor. Sé que es difícil, sé que no es muy acepto este llamado, esta forma de dedicar su vida no es la mejor, no es tan bien compensado quizás como otros, pero si Dios, necesitamos obreros. Necesitamos más obreros. El trabajo es mucho. Hay vacantes para todos, pero faltan obreros. El pastor no puede llamar obreros. Es Dios tú quien llama a los obreros, quien pone en sus corazones ese deseo ferviente de servirte a ti, Señor, a tal punto de dejarlo todo. Y es algo que no entendemos las personas normalmente. ¿Cómo va a dejar de esas cosas? Está loco ese hombre. Pero es así cuando pones ese deseo en nuestro corazón. Y el enemigo inmediatamente va a querer tumbar a esos hombres, porque si se levanta y si sale como misionero, va a ir contra el infierno ganando almas. Y el enemigo va a querer tumbarlo. No, ponte a estudiar. No, termina mejor. No, mejor tengo una carrera y después dedícate. O no, y excusas y otras para atrasar la preparación de los siervos de Dios. Este mundo puede terminar hoy. Tú puedes venir hoy y todo se acaba. O puedes venir de acá mañana, de acá un año, 2 años. No sabemos el día que tú vendrás. Pero la Biblia dice que es inminente. Necesitamos trabajar por la obra de Dios, Señor. Sigue usando la Iglesia Bautista Esperanza. Úsalo como lo estás usando. He escuchado que has llamado a varios obreros aquí, jóvenes. Que esta iglesia se siente orgullosa de esos hombres, porque no es fácil, no es una profesión que han escogido, es un llamado que están obedeciendo. No es una profesión, no, yo escogí, no, es un llamado y está en el corazón. Contra todo, no están entrando por ganancia, están entrando por amor a Dios. Que esta iglesia cuide a esos obreros, ore por ellos, los anime, los levante si se equivocan, que los fortalezca, que se sientan privilegiados, que un día digan: en la India tenemos un hermano de esperanza, en Marruecos tenemos un hermano de esperanza, en Turquía tenemos un hermano en esperanza. Qué privilegio en el cielo esa iglesia, esos hermanos, qué bendición van a ser. Necesitamos obreros. Llama obreros, Señor, más obreros. La mies es mucha, los obreros pocos. Gracias por todo, Señor, en tu nombre.